programa Elige estar bien con Pablo Trich. Bien. Argentina. Todos los viernes en horario abierto por los micrófonos de KNB Radio Unteina. Recuerda, programa Elige estar bien, un espacio para compartir lo que nos hace bien. Temas de interés social y humano para el beneficio de todos. Invitados en diferentes idiomas, te sorprenderás. No te lo pierdas. La esperanza de vida es más de 77 años. ¿Cuántos de esos años vivimos en modo piloto automático? Después del sueño y el trabajo, ¿qué queda para nuestras pasiones y nuestros seres queridos? ¿Alguna vez dedicamos el tiempo a pensar en lo que realmente deseamos? Nuestro presente está influenciado por las decisiones que hemos tomado en el pasado. ¿Qué futuro estamos construyendo hoy? ¿Vivimos para nosotros o para satisfacer las expectativas de otros? No te conformes. Elige estar mejor. Pablo Tricci. Descubre la importancia de invertir tiempo en tus necesidades esenciales. Disponible en inglés, español e italiano. Porque el verdadero capital que poseemos no es nuestro dinero ni nuestro patrimonio, sino nuestros valores, relaciones, habilidades, pasión, voluntad y resiliencia. Pablo Tricci, escritor motivacional, Argentina. Hola a todos y bienvenidos a Elige Estar Bien en KNB Radio. Soy Pablo Tricci, autor del libro No te conformes, elige estar mejor. Este es un espacio para compartir lo que nos hace bien. Dentro de mi libro cito 20 claves y hoy quiero compartir con ustedes una muy especial, el poder de lo escrito. Por tal motivo, tengo de invitado a una persona que para mí es la representación misma de esta clave. Conozco a Jorge hace casi 15 años. Quiero contarles algo de él. Jorge López, nacido el 9 de julio, Buenos Aires, Argentina, es escritor de cuentos y novelas. Ha participado en recitales de lectura en Cartagena y Barranquilla en Colombia, Santa Clara y La Habana en Cuba y Chiguayante en Chile, entre otros. Su cuento, Tres Pasos, fue galardonado en el concurso Yo te cuento Buenos Aires séptimo y el relato Solo obtuvo el primer puesto del Premio a la Palabra del Instituto Cultural Latinoamericano Junín, Argentina. Acaba de publicar el libro Alta Tardía y otros cuentos. Entre sus novelas inéditas figuran Fulvópolis y Jonas, un profeta nada menor. Jorge, muchas gracias por dedicarnos tu tiempo y acompañarnos en este espacio. Muy buenos augurios, Pablo, estimada audiencia de KNB Radio y de El Poder de lo Escrito. Pablo, realmente para mí es un gran placer de ocupar este prestigioso espacio y te agradezco y la verdad que esta iniciativa tuya de trasponer fronteras, difundiendo cultura, es un acontecimiento y me genera mucho placer. Gracias, Jorge, gracias realmente. Bueno, Jorge, tu carrera como escritor es muy prolífica. Vayamos a cosas que realmente nos interesan de ti.
has llevado tus cuentos a países tan diversos como Colombia, Cuba y Chile. ¿Cómo dirías que el poder de lo escrito te ha ayudado a elegir estar mejor al conectar con culturas tan distintas a través de tus palabras? Mira, Pablo, estimada audiencia, ¿qué puedo decir? Respecto de la literatura, tengo mucho agradecimiento. En realidad, parece lo que voy a decir un tanto idealista, pero los cuentos me llevaron a mí. Realmente ellos me llevaron, me hicieron viajar y me trasladaron a lugares maravillosos de nuestra América, por el caso Cartagena, como nombraste, Cuba, lo cual quiere decir que la escritura a mí me ensanchó la vida. Eso es maravilloso. Yo no sabía un día que iba a viajar y me iba a encontrar en Santa Clara, en un recital donde también escuché a maravillosos escritores del Caribe, y esto es que un día me puse a escribir. Así que imaginemos lo que es y lo que recibí, no solamente lo que uno escribe, cómo te escucha, cómo otros escritores volcaron sus experiencias. Escribir una buena historia es el anhelo de todo escritor. En eso estamos tratando de que salga una buena historia. Es muy rico nuestro idioma, es fabuloso el idioma de Cervantes. Jorge, una pregunta en función de lo que estás comentando. ¿Cómo se te ocurren los cuentos? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el despertador realmente que te dispara a escribir un cuento? Es muy excelente la pregunta. Aparecen de la forma más extraña y no pensada, cuestiones que a uno le hacen cosita, cosquillita, un pensamiento que te despertaste un día y te apareció una extrañeza, cuando de pronto hay algo que te insiste y te dice que esto o aquello no encaja. ¿Por qué algo genera extrañeza? Hay algo ahí entonces que te está buscando, pidiendo tu atención. Y si se puede dar y ponerlo en modo literario, puede dar lugar, suponte, el trato diferenciado hacia alguien que viste en la calle, de una palabra, un niño que de pronto dice una frase de un adulto. Hay cosas realmente que a veces por estar muy, muy ocupados las dejamos pasar, pero son todas cosas espontáneas y uno se detiene y dice, oh, ahí hay algo. Y da lugar a temas, sí, sí, seguramente, sí. A veces, muchas veces no es pensado. Bien, bien. Mira, a ver, dos de tus relatos, Tres Pasos y Solo, han ganado premios, como lo hemos citado. ¿Hay una historia detrás de ellos? O sea, ¿qué lección para estar mejor te llevó a escribirlos? Indudablemente, ahí has puesto el énfasis en algo muy importante. No hay texto sin contexto, ya sea individual o social y colectivo. Algo a uno en la vida le está pasando, es en el contexto propio de cada uno, del diario que hacer, del devenir, y a su vez estás viviendo en una sociedad que le pasan cosas. Es decir, hay dos contextos que te están influyendo muchísimo. En el caso particular de Tres Pasos, ojalá la audiencia tenga oportunidad en un momento dado de hacerse el relato. Transcurre en una gran ciudad y confluyen, no voy a explicar, muy sencillo lo que voy a decir, confluyen casualmente dos personas, se encuentran, alguien que está viviendo cierta opresión, que no llega, que no alcanza, que está lleno de problemas, y un intelectual, a lo cual se suma una cuestión fortuita, y de eso va a aparecer una reacción. Esta persona que vive tan oprimida va a tener una reacción, lo cual habla de esas situaciones que vivimos cotidianamente, de cosas que no son injustas. Ahí hay algo que sí, que me motivó con esa situación injusta que vivimos en la gran ciudad. Y en el otro cuento, en Solo, hay un juego que se pudo dar que es muy particular. En este cuento es un ejercicio en el cual logro contar con las mismas palabras dos historias simultáneas distintas.
Es interesante. Eso se van sucediendo dos historias contadas con las mismas palabras. Es muy interesante, muy lindo. Qué bueno lo contás. Bueno, otra pregunta. Dos de tus novelas, Fulvópolis y Jonas, un profeta nada menor, siguen inéditas. A nivel personal, ¿qué significa para ti escribir sin la certeza de ser publicado? Bueno, en primer lugar te diría, ya que me lo preguntás así, dos cosas, una positiva y una negativa. La positiva es que no son obviamente obras encargadas por nadie, uno se la autoencarga, por lo tanto hay una enorme decisión de escribirlas, porque la vas a escribir y no sabes si la vas a publicar. Entonces, ¿para qué la escribís? Bueno, por un enorme convencimiento. Yo al escribir Fulvópolis, le viene a ser la ciudad del fútbol, eh, es un tema muy, muy, muy candente de cómo el fútbol puede ser utilizado con fines no solamente deportivos. Eh, por lo tanto, estoy muy convencido de eso y me lanzo a escribirlo. Es como una carta que la escribís y no sabés cuál es el destinatario. Y en el otro caso, el de Jonás, un profeta nada menor, tiene mucho que ver con un enorme convencimiento también de cuánto ha penetrado en nosotros la religión, ya sea que nos dieron en las escuelas, en nuestra parroquia o en la calle, donde sea, y una reacción hacia esa religión a veces tan cerrada. Y se escriben porque hay una necesidad de escribirlo. Si no lo escribía eso, te digo la verdad, iba a implosionar dentro mío. Entonces lo escribí, ya veremos lo que Está pasa. bien, Ojalá se pudieran publicar. entiendo que tu pasión te llevó a eso. Otra pregunta que esta para mí es muy importante. ¿Qué autores te influyeron? Es decir, ¿qué leíste previamente que realmente explotó tu cerebro? Pablo, es muy vasto, es muy vasto. Seguramente la audiencia que nos está escuchando también se ha nutrido y leen de muchos autores. Yo podría decirte que tenemos los autores, por un lado haríamos una clasificación, argentinos, hispanoamericanos, extranjeros de otras lenguas, universales, hay escritores que son universales, que le caben a todos los ciudadanos del mundo, y ya ahora te puedo decir cuáles, y anónimos. En los argentinos es muy larga la lista, podríamos dar cabeza de serie, pero bueno, a todos enseguida se nos ocurre Cortázar, un extraordinario escritor, que gracias a él la literatura argentina cobró mucho auge, porque él era traductor en la UNESCO, y desde Europa prendió el faro y nos iluminó. Bueno, luego tenés, obviamente, Borges, Haroldo Conti, Angélica Gorodischer, Juan José Saer, que terminó dando clases en Francia, Rodrigo Fresán, bueno, José Hernández, el autor de Martín Fierro, ¿qué podemos decir? Sarmiento, el autor de Facundo, Civilización y Barbarie, Beatriz Guido, una cantidad de escritores, Roberto Art, Juan José Manauta, es enorme la cantidad de gente, y extranjeros, Hemingway, Carver, Charver, Roberto Bolaño, que casi es universal. Y en cuanto a los universales, específicamente, tenemos que hablar de Homero, con la Ilíada, ¿no? Virgilio con la Eneida, Borges, que es universal, y obviamente nuestro Cervantes, el autor del Quijote, ese sí que es universal. Y hay autores anónimos, por ejemplo, los de la Biblia. La Biblia tiene páginas que son prácticamente novelas. Y es muy vasto la gente que me ha influido, ¿no es cierto?, desde pequeño hasta el día de Sí. hoy. Jorge, si tuvieras que elegir un autor que no sea argentino y que realmente es el único que puedes elegir, realmente, ¿cuál nos recomendarías o cuál fue el que te gustó más? No argentino. Ah, qué compromiso elegir uno solo. Tendría que traicionar a mis amados escritores, que son muchos. Realmente, sí, nos iríamos a la lengua anglo, porque dejamos de lado la lengua a nuestros Cervantes. Si tengo que elegir en la lengua anglo, yo te diría hay un escritor irlandés que no es muy conocido, que es autor de extraordinarios cuentos, que es Gahern. Mac Gahern es un escritor irlandés, y bueno, hay muchos igual. Eso me impactó
por la maestría de cómo escribe, cómo se entiende. Es alguien que escribe fácil. Mirá, Pablo, la escritura tiene que ser fácil y entendible. No va por escribir difícil. Buen escritor escribe para que lo entiendan todos, y no solamente sus colegas. Sí. Ahora, Jorge, por lo que te escucho, te conozco, pero no sabía que habías leído tanto. ¿Cómo balanceas realmente el tiempo entre la escritura y la lectura? Porque supongo que ahora continúas a leer. Totalmente. No, la lectura le lleva amplia ventaja. Sí, la escritura, escribo menos, y leo mucho más. Escribo, gracias a Dios, me siento a escribir cuando hay un impulso que me lleva a mi cola y me sienta en una silla y me deja ahí sentado porque ya no puedo más y tengo que escribir algo. Pero si tengo que decirte, es 80% lectura y 20 escritura. Sí, 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 sí. Bien, bien, muy interesante porque realmente para escribir hay que leer muchísimo. Otra Seguro. pregunta, Jorge, ¿qué te impulsó a escribir ficción? Yo te diría que en esa gran división que hay entre ficción y no ficción, o ficción y ensayo, por ejemplo, eh, es que en la ficción, además de escribir una historia, uno tiene el anhelo de que esa historia cobre vida. Es decir, que solita luego se vaya desenvolviendo, la gente la quiera leer, se desprenda de uno y diga cosas que uno por ahí no quiso decir. Entonces es importantísimo. La historia en su derrotero, en su vida, en su fuente de vida que tiene, se desprende de uno, cobra vida. Eso es muy, muy lindo en la ficción. En la ficción además no es un artificio de combinar en forma muy sesuda, inteligente palabras, porque se nota cuando está muy trabajada. La ficción buena no es un artificio, es sentimientos y emociones que a uno le han pasado en una historia inventada, en una secuencia inventada. Tiene mucho de uno y uno inventa una historia y la encaja en un contexto, pero uno está también, indudablemente uno está, sí, sí, sí. Sí, sí. Hay una enorme necesidad de compartir esos sentimientos. ¿Sí? ¿Has participado en talleres literarios? ¿Hay gente que te corrige? ¿Cómo sería el mecanismo para que realmente salga a la luz un libro tuyo? Mira, es muy importante lo que uno escribe, más que uno esté enamorado, eso es un llamado de atención, un peligro. Porque no se puede escribir sin pasión. Por lo tanto, si te enamoras mucho, no ves todo, porque el estado de enamoramiento es así. Entonces hay que mostrarlo, siempre hay que darlo a leer a conocidos, gente que le gusta la lectura. Susana, mi señora, muchas veces es abordada con distintos textos, no mucho, pero le pido que los lea. Y también tengo una correctora que está citada en mi libro, de acá de 9 de Julio, que es una gran escritora, que estudió en la Universidad Complutense de Madrid, eh, que se llama Adriana Romano, y que me ha enseñado cosas. Escribir tiene mucho de técnica. Hay mucha técnica, sí, seguramente, como todo. Hay enormes tips para escribir, Sí. importantísimos. Sí, sí, los doy a corregir. A- Ahora bien, esta gente a la cual le das tus manuscritos para que lo corrijan y después te dicen, bueno, cambia el enfoque, ¿le haces caso o como hablaste del enamoramiento, sigues en la tuya? Si seguís el enamoramiento, posiblemente termines eh, como muchos enamorados, llevados por la pasión. Tenés que aceptar, y eso es muy importante, porque ahí se pone en juego la vanidad. Por ahí está tan enamorado y te dicen, no, vas por el camino equivocado, o este personaje, o esta trama, o no se entiende lo que decís. Es muy importante, hay que aceptar que te corrijan. Sí, es uno de los primeros escalones para escribir. Hay que aceptar que ibas por el camino equivocado y eso te hace ganar tiempo, porque si seguís por el camino equivocado te perdés. No, es muy importante aceptar todo lo que un buen corrector te dice.
No, lo veo muy sabio realmente lo que dices porque muchas veces hay escritores donde verdaderamente se enamoran y los correctores le dicen por acá no es y siguen en la suya y no hay caso de realmente dar vuelta. Así que la flexibilidad en un escritor, a mi modo de ver, realmente es muy, muy importante y aprender, permanentemente aprender del otro. Bueno, quisiera conocer algo más, o sea, ¿qué acontecimientos fueron determinantes en tu persona? Pablo, que me decís, tiene connotaciones vastas. Tendríamos que separar los acontecimientos previos a mi llegada a este mundo, los de mi infancia y posteriores. Previo a mi llegada, obviamente, que Gutenberg ha sido un enorme acontecimiento, el creador de la imprenta, ¿no es cierto? Luego, cómo se fundó América y la avanzada de la Iglesia Católica, que yo pongo muchísimo énfasis en eso, porque nuestra cultura hispanoamericana está muy influida por esa enseñanza. Luego, tiene mucho que ver la familia donde yo nací, una mamá maestra rural completamente convencida con la gesta de educar, y mi padre muy emprendedor, hijo de inmigrantes españoles. Luego podríamos decir también, en mi infancia, la ausencia absoluta de televisión. Nuestro pueblo, que es una ciudad chica de 40.000 habitantes, hasta hace unos años no llegaba a la televisión. De modo que eso ha sido me marcó. ¿Por qué? Porque nos volcábamos a leer libros e historietas, y este fenómeno que estamos compartiendo ahora, el de la radio, el del éter, digamos, lo que se transmite por el éter, fue algo maravilloso. Yo estaba conectado con el mundo a través de una radio a pilas que rogaba que no se descargaran, lo ponía, tenía trucos para recargar las pilas, como ponerlas al sol, por ejemplo. Así que, y también me influyó mucho la instrucción católica cerrada, a la escuela que concurrí, y por último, un tema muy social en Argentina, cual fue las intervenciones militares, las interrupciones de la democracia y el maridaje extraño entre el poder, ciertos medios y el fútbol, que han servido para influir y manipular la opinión pública. Todas esas cosas me han influido, obviamente, además de muchas otras. ¿Sí? ¿A qué edad empezaste a leer? No, no, muy pequeño, muy pequeño. Mamá, vuelvo a repetir, era maestra, así que cuando a los 5 años, ya en primer grado, había que leer sí o sí. Y eso le agradezco mucho a mi mamá, porque leer, y luego está comprender, porque al principio uno lee y por ahí no comprende mucho, depende del sistema de enseñanza, pero primero está leer y después está comprender lo que uno lee, que eso lleva más trabajo, pero de chico, ¿sí? Bien, bien. Cuéntanos un poco, ¿qué diferencia cualitativa hay entre la novela y el cuento? Muy buena la pregunta, porque en primer lugar se nos representa que novela y cuento se diferencian por la extensión, por la cantidad. La novela suele ser muy vasta y dilatada, ¿no? Hay una diferencia cualitativa, como vos decís. En la novela puede haber un tema dominante y subtemas que van apareciendo, ¿no es cierto? Suponte, la guerra de secesión en Estados Unidos ha dado lugar a libros vastos, con temas y con familias y con personajes que se van desgranando unos a otros. En el cuento hay un hecho concreto alrededor del cual acontece toda la acción. Lo han dicho muchos especialistas, como por ejemplo, hay una unidad de efecto. Todo lo que se va contando tiene que contribuir a una cuestión central que se va a saber normalmente al final. ¿Cómo te puedo decir? El cuento es como una mecha encendida que va en una sola dirección, una mecha que va agrandándose y que va a hacer implosión. No puede tener desvíos. Es eso más o menos la diferencia, es muy importante, sí. Y tal cual. Ahora, ¿qué prefieres? Si tuvieras que elegir siempre uno, te pongo en un aprieto, o sea, entre escribir una novela o escribir un cuento. Bien, en cuanto a escribir, preferiría escribir buenos cuentos
porque requieren el mismo esfuerzo. Un cuento, para que tengan una idea, la audiencia y vos, puede ser escrito de una sentada, no digo que no, pero eso estuvo trabajando en tu alma mucho tiempo. Un cuento, y es aceptado por grandes escritores, lleva mucho tiempo, lleva añejamiento en la bodega del alma, y a veces hasta 5 años demoran con ser contado bien. Y da muchas satisfacciones. Me gusta mucho escribir un buen cuento. Cuesta mucho, ¿eh? Me imagino, me imagino. Bien, ¿tienes un propósito deliberado cuando escribes? En realidad, digamos que hay un propósito general en todos los casos. El escritor quiere transmitir esa emoción que tuvo, y lo querés representar en una historia y que esté ahí, y esa emoción se transmita a tus lectores. Es que es conmover, que es emocionarlos. Por otro lado, hay otro propósito a veces, más concreto a su vez, que es eh, objetivar, o si tener como objeto una crítica hacia algo que no te gusta, o situaciones que las rechazás. Incluso hay escritores que pueden escribir en contra de alguien de mucho poder, por ejemplo, y que su idea era escribir contra alguien, pero que el libro a raíz de eso se hizo universal. Que, es decir, haciendo algo particular. Por ejemplo, en el Martín Fierro, José Hernández está muy enojado con el ministro de Guerra de ese momento, ¿no? El ministro de Guerra de Sarmiento, porque ve cómo maltratan a la gente de los arrabales y la llevan a la guerra a la fuerza. Él está en contra del ministro de Guerra, pero escribe una obra universal. A raíz de estar enojado con alguien, su obra trasciende y habla de la vida, del hombre, de la libertad, por haber escrito y por haber estado enojado con alguien. Así que a veces se escapa de las manos y sale algo muy bien. Genial, genial. Un tema, o sea, en la introducción vimos que fuiste galardonado, ganaste premios. Como el programa se llama Elige estar bien, o sea, ¿estos premios es una caricia para el alma, es algo que viene para el ego o es algo que realmente te hace sentir mucho mejor como ser humano, como persona, porque estás transmitiendo una idea que está bien recibida por el público y un público que realmente lo sabe y lo reconoce? Sí, sí, hay dos cosas. A ver, cuando te premian, hay un enorme agradecimiento a los que te ayudaron en el derrotero de escribir, y así el jurado que te eligió, por supuesto. Uno no puede ser tan desagradecido y decir, no, no me importa el premio. Eso es el primer punto. Segundo, una vez dado el premio, ya está, ya está. A otra cosa. Ojo con la vanidad de creérsela. Cuanto más grande el premio, más peligroso yo creo que es. Hay gente que ha ganado grandes premios y nunca más figuró. El premio tiene un arma de doble filo. Muy agradecido a que te lo den, contento, pero ahí se terminó. El momento que lo recibiste ya está, a otra cosa, porque hay que hacer otra cosa, porque también está el riesgo de repetirse. Ah, bueno, ya que este cuento me salió bien y me lo premiaron, vamos a hacer uno parecido. No, no, el creador tiene que crear, y si haces otro y no te sale, no importa, no importa. Hay que experimentar y seguir creando, no repetirse. Muy bueno esto que dices de experimentar. Otra pregunta, ¿cómo defines el tema y el tono al momento de plasmar una historia? ¿De dónde sacas el material para escribir? Mirá, muy interesante lo que me decís. El tema es importantísimo porque va a definir los escenarios, los personajes, la historia en sí. Por ejemplo, a ver, la esclavitud moderna, la esclavitud en las ciudades postmodernas, digamos, ¿no? La era de la informática y la inteligencia artificial. Eh, ¿Cuántos temas puede haber? Y ese tema es el que va a definir el tono, porque, a ver, la vida en la sociedad agroindustrial, o el casamiento hoy en día, la aparición del tango en la Argentina, son temas
tan diversos que el tono se va a tener que acomodar a lo que vos quieras hacer. Si vos estás haciendo una crítica a la tecnología que nos está esclavizando, bueno, ahí puede haber un tono de parodia. Ahí puedes hacer una historia donde los robots sean los patrones y las personas humanas los estén sirviendo, le estén sirviendo el café, estén limpiando la casa. Es decir, esa crítica puede aparecer en tono de parodia y el tono va a ser mordaz, obviamente. Así que tema y tono están muy vinculados. Bien. Última pregunta. ¿Cómo ves la literatura del siglo XXI? Yo creo que la literatura es cada vez más rica. No hay que asustarse por lo que justo realmente recién decíamos de la inteligencia artificial, de que hay una máquina que hace todo, ¿no? No, la literatura es crear y es emocionarse. No, las máquinas no se van a emocionar. O sea, no tengamos miedo. Las máquinas no van a tener miedo, por ejemplo, y del miedo salen grandes obras. Creo que se sirve la literatura del siglo XXI de todos los siglos pasados, porque es eso, es una acumulación de conocimientos. Va a ser mucho mejor. Bien. Jorge, no tenía dudas al invitarte de que ibas a dejar bien en alto el poder de lo escrito. Muchas gracias por haber compartido tu historia con nosotros. Tu pluma será una fuente de inspiración para quienes vamos a leerte. Por favor, dinos dónde se puede conseguir tu libro, dónde te podemos encontrar en Eh, este éter de Internet. Bien, usando el internet, justamente, a ver, se consigue en una librería que es Libre con B corta, espacio de libros, 9 de julio, Argentina. En Instagram sería Libre, vuelvo a repetir, con B corta, 9 de julio con número, bien, y en WhatsApp es más 549 2317 46 57 18. Este es el WhatsApp de la librería Libre B corta, espacio de libros. Puedo Bien. repetir, más 549 2317 46 57 18. Perfecto, perfecto, ya lo anotamos. Bueno, como te dije, Jorge, realmente muchas gracias y a toda la audiencia que nos escuchó, les comento que en una semana volveremos a encontrarnos en este hermoso espacio. Un abrazo para todos. Programa Elige estar bien con Pablo Trich. Yeah. Argentina. Todos los viernes en horario abierto por los micrófonos de KNB Radio Untainer. Recuerda, programa Elige estar bien, un espacio para compartir lo que nos hace bien. Temas de interés social y humano para el beneficio de todos. Invitados en diferentes idiomas, te sorprenderás. No te lo pierdas. La esperanza de vida es más de 77 años. ¿Cuántos de esos años vivimos en modo piloto automático? Después del sueño y el trabajo, ¿qué queda para nuestras pasiones y nuestros seres queridos? ¿Alguna vez dedicamos el tiempo a pensar en lo que realmente deseamos? Nuestro presente está influenciado por las decisiones que hemos tomado en el pasado. ¿Qué futuro estamos construyendo hoy? ¿Vivimos para nosotros o para satisfacer las expectativas de otros? No te conformes. Elige estar mejor. Pablo Tricci. Descubre la importancia de invertir tiempo en tus necesidades esenciales. Disponible en inglés, español e italiano. Porque el verdadero capital que poseemos
no es nuestro dinero, ni nuestro patrimonio, sino nuestros valores, relaciones, habilidades, pasión, voluntad y resiliencia. Pablo Tricci, escritor motivacional, Argentina.